Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: creedme, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos, para regir a los 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridos fieles, de este texto del Evangelio vemos cómo Jesús se dirige a sus discípulos, a los apóstoles y a nosotros reunidos aquí en esta Santa Misa. De sus palabras vemos que no es fácil ganar el reino de los cielos, que es un camino exigente, que exige mucha renuncia. Y en ese camino hay muchos obstáculos, y uno de los obstáculos puede ser la riqueza, los bienes materiales, si el hombre está ciegamente apegado a ellos. La riqueza terrena puede cegarle al hombre para que éste se vuelva ciego, encerrado y sin que pueda ver al hombre que está a su lado, al hombre necesitado, sediento, hambriento, desnudo, descalzo, aún más todavía el hombre abandonado por todos, incluso por la propia familia. Por eso Jesús en 2 frases pronuncia esta seriedad y la dificultad para todos aquellos que son esclavos de lo material entrar en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros puede que esté en la situación donde tenga que elegir entre la riqueza y Dios, y desgraciadamente escoge la riqueza. Y cuando los discípulos escuchan esto, le hacen una pregunta a Jesús: ¿quién entonces puede salvarse? Porque seguramente ellos también estaban preocupados por ciertas cosas terrenas, y en su vida entró el miedo por un lado y la exigencia del camino en la imitación de Cristo por otro lado. Hemos escuchado la respuesta de Jesús, cómo sencillamente les dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. De esto podemos concluir cómo Dios lo conoce todo, incluso cuando desde el amor por Él los ricos hacen obras de caridad sin que se enteren todos y sin que públicamente se escriba y hable de ello. Estamos seguros de que, y hemos visto que hay personas así también, pero desgraciadamente hay aquellas que solo miran sus propios intereses. Dios se sirve de muchas maneras que nosotros, los hombres, no podemos comprender siempre para enriquecer con su reino incluso aquellos para los que nosotros pensamos según nuestras medidas humanas ya no hay ninguna
posibilidad. Recordemos a los personajes del Evangelio, por ejemplo, Zaqueo, que después de haberse encontrado con Jesús cambió su vida. Y sabemos cómo era la reacción del entorno. De este ejemplo y de muchos otros de la historia vemos que a Dios todo le es posible. Desgraciadamente, no todos que estuvieron cerca de Jesús cambiaron. Algunos, como aquel joven rico, a quien el evangelista no menciona su nombre, se fueron de Cristo tristes, no se pudieron librar de la riqueza de este mundo para poder abrazar y adherirse a las riquezas del cielo, las riquezas que no pasan, la riqueza eterna y a la que no le puede correr ni la polilla, ni lo pueden robar, Y Pedro dice, nosotros lo dejamos todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Pedro, como si quisiera presumir cómo ellos lo dejaron todo y le siguieron a Jesús en esta aventura. Y le pregunta a Jesús, ¿qué va a pasar con nosotros? Esa pregunta de Pedro muchos la hicieron y siguen haciéndola, como aquellos que, como los discípulos de Cristo, lo dejaron todo y con un corazón entero le siguieron a Jesús en el sacerdocio y en la vida religiosa. Jesús es claro y les responde a los discípulos y nosotros hoy directamente. Seguirle a Jesús significa compartir todo lo que es de él, es decir, estar dispuesto y preparado para la cruz, para las dificultades y tribulaciones. Significa luchar con todas las fuerzas y eso significa con él y con aquellos que se fueron antes que nosotros y son partícipes del reino de los cielos, también gozar junto con todos ellos de ese reino de la eternidad. Y hemos escuchado cómo termina ese texto del Evangelio con las palabras, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Y esto es una advertencia a todos nosotros, cómo no debemos comprender estas palabras de Jesús superficialmente, simplemente hacernos sordos a estas palabras, porque la palabra de Dios es eficaz. Hoy en día también resuena en nuestros oídos y en nuestros corazones. Hoy también abramos nuestro corazón, abrámonos a la palabra de Dios y meditémosla seriamente. Queridos hermanos, de muchas organizaciones internacionales y asociaciones, escuchamos cómo en el mundo hay cada vez más pobres, muchos mueren de hambre y entre ellos muchos niños. Esas estadísticas e información se repiten día tras día y nosotros nos comportamos como si eso no nos importara a nosotros, como si eso estuviera muy lejos de aquí, como si otros deberían de ocuparse de ello. Nosotros no somos responsables de esa situación. Como Pilato, nos lavamos las manos y pasamos la responsabilidad a aquellos que en sus manos tienen las riquezas de este mundo y hasta ellos no llegan los gritos de los hambrientos, de los enfermos, de los abandonados, de los abusados, de los traicionados y de los manipulados. Jesús, sin embargo, está claro. Su palabra se refiere a todos. Y yo creo que todos los que hemos venido aquí a esta Santa Misa queremos ser partícipes del reino de los cielos y un día gozar de su gloria en la eternidad. No debemos hacernos esclavos de la riqueza del mundo, ni tampoco estar cerrados a los que viven con nosotros y a nuestro lado y que necesitan nuestra ayuda pensando que los demás les ayudarán. Nosotros que seguimos a Jesús y que somos orgullosos del nombre de Cristo, somos los que deberíamos hacerlo con el corazón entero
y libres de las riquezas del mundo, deberíamos imitar a Jesús. Esto lo comprendieron muy bien San Francisco de Asís, la Madre Teresa, y había muchos otros que gobernaban los reinos terrenos, como San Luis, que a su hijo le escribió: queridísimo hijo, primeramente te enseño para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, porque sin ello no hay salvación. Que tu corazón sea dulce cuando se trate de los pobres, de los miserables y de los afligidos. Ayúdales según tus posibilidades y consuélales. Sé agradecido a Dios por todos los bienes que te ha dado, y así serás digno de recibir bienes aún mayores. Sé justo con tus súbditos y no vayas ni a la izquierda ni a la derecha hasta que no estés seguro dónde está la verdad. Quédate más del lado de los pobres que de los ricos. Y vela sobre la justicia y la paz entre tus súbditos. Que Dios permita, queridos hermanos, que entre nosotros haya más cristianos que se adherirán a las riquezas del cielo y que compartirán sus riquezas de la tierra con los demás. Que en ello nuestro mayor ejemplo sea la bienaventurada Virgen María, cuyo mayor tesoro siempre había sido su Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pomolimo se